Cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos en el año 1976, se incluyó una prohibición expresa a que ningún partido político pudiera recibir financiación del extranjero, o para ser más concreto, de gobiernos extranjeros. Hasta la fecha, ningún partido ha sido juzgado ni condenado por haber incumplido esta normativa, aunque si hiciéramos caso de lo que se ha publicado en medios de comunicación, varios partidos han sido señalados como supuestamente incumplidores de esta norma, empezando por el Partido de la Transición, la Unión de Centro Democrático, del que se publicó que teóricamente el rey emérito y el duque de Suárez habrían negociado con países árabes para que recibieran financiación. Juan Carlos I, anterior jefe del Estado en España, escribe al Shah de Persia, escribe a Irán pidiendo 10 millones de dólares. Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez. O el Partido Popular de don José María Aznar, en la campaña de 1996, se habría publicado que recibió dinero de la Televisa de México del Tigre Azcárraga. O más recientemente, del partido político Vox, se publicó que en el año 2014, cuando lo presidía don Alex Vidal Quadras, habría recibido financiación de grupos iraníes opositores al régimen de los ayatolá y no precisamente respetuosos con los derechos humanos. ¿Qué es esto del Consejo Nacional de la Resistencia? Esta comunidad iraní en el exilio, cuando yo me presenté, pues igual que hacen con otros diputados nacionales y eurodiputados de otros países, pues como es natural, esa comunidad se moviliza y muchas de estas personas, a título individual, enviaron apoyo a la campaña. Vidal Quadras fue uno de los artífices, un cabildero de este grupo para que fueran sacados de ese grupo de organizaciones terroristas por la Unión Europea. Y al fin y al cabo, con favor se paga. Aunque ninguna de estas acusaciones acabó en los tribunales. Tampoco la acusación de que el Partido Socialista Obrero Español de don Felipe González habría recibido financiación de Alemania y Francia a través de las fundaciones de los partidos socialistas de esos países, y en especial la Fundación Flick, a pesar de provocar muchos debates parlamentarios y una comisión de investigación, tampoco acabó en ningún proceso judicial contra el Partido Socialista. ¿En qué medida son ciertas las informaciones recientes relativas a entregas de distintas cantidades de dinero procedentes indiciariamente del Partido Socialdemócrata Alemán al señor González Márquez? Felipe González no ha recibido ni un solo marco del SPD y no me veré nunca obligado a rectificar esta afirmación. El Gobierno a propugnar la constitución de una comisión investigadora representativa de todos los grupos de la Cámara para la averiguación de los hechos relativos al caso Flick y similares. Repito a Felipe González que la Fundación EBER, ni de Flick ni del SPD, ha recibido ni un marco, ni un duro, ni una peseta, como prefiera. Aunque algunos de sus dirigentes, como don Luis Solana, sí reconoce que trajeron dinero de Alemania para financiar el PSOE. El pasado dinero desde Alemania a España, desde Francia hasta España, en el avión, llevando en maletas, escondido entre la ropa, pues dinero físico, para poderlo traer luego en una caja de seguridad en el Banco Fijo, desde donde se podía intentar financiar las primeras acciones, las primeras actividades, los primeros gastos del Partido Socialista. Pero teniendo en cuenta el contexto que había en el año 1976, aún en Guerra Fría, se podría pensar que aquella referencia a prohibido los partidos que reciban financiación de gobiernos extranjeros se refería específicamente a un único partido en concreto. Era una ley expresamente contra el Partido Comunista de España. Naturalmente nosotros asumimos la responsabilidad de defender a un partido que no es totalitario ni depende de ningún centro internacional, como se dice en la reforma del Código Penal. Lo cierto es que en aquel momento la financiación que recibía el Partido Comunista de España de la URSS podía estar más bien cerca de cero, dado que el Partido Comunista de la Unión Soviética estaba en contra de la dirección de don Santiago Carrillo, y de hecho más bien lo que hacía la Unión Soviética era dar donativos y ayuda económica a los grupos de escisiones prosoviéticas que había por aquella época, como el caso de don Ignacio Gallego y su PCPE, el caso del Partido de los Comunistas Catalanes del señor Pere Ardiaca, o el sector prosoviético del sindicato Comisiones Obreras. Si bien es verdad que cuando se crea Izquierda Unida, la Unión Soviética ordena a sus grupos afines que se integren en ese proyecto, y por tanto que los prosoviéticos vuelvan al PC, y en ese momento sí que hubo donativos del Partido Comunista de la Unión Soviética al Partido Comunista de España, por tanto durante la etapa final de don Gerardo Iglesias y durante la etapa inicial de don Julio Anguita. O sea, aquí el señor Carrillo escribió en su último libro que la fusión del PCPE en su reintegro con el PC, con usted ya secretario general, fue forzada por la Unión Soviética y que al señor Gallego le supuso una humillación. En absoluto, porque yo fui con el señor Gallego en la Unión Soviética, la única vez en mi vida que está en la Unión Soviética.
Y fui ella a arreglar lo que la Unión Soviética hizo de malo. Allí lo arreglamos, sí. Cuando se desploma la Unión Soviética, se produce una situación muy peculiar, que es que el gobierno de Rusia del señor Boris Yeltsin decide considerar que todos los donativos que ha estado haciendo el Partido Comunista de la Unión Soviética a los partidos comunistas de todo el mundo han sido dinero que el PQ había robado a Rusia y que por tanto tenía que ser devuelto. Y por tanto, muchos gobiernos de Europa recibieron peticiones de la Fiscalía de Rusia de que devolvieran el dinero que Rusia había estado prestando a partidos comunistas. Y eso incluía al Partido Comunista de España y a los otros partidos comunistas prosoviéticos de España. ¿Por qué oigo en todos los lugares que ese dinero que en gran o pequeña cantidad va a necesitar su partido va a venir de la Unión Soviética? Porque eso se ha dicho siempre. Los comunistas siempre vivimos con el oro de Moscú. Yo desde muy joven sé que estoy rodeado de oro, envuelto de oro. Nunca he tenido una peseta, siempre he vivido pobremente. Sus adversarios se refieren a que el partido vive con el oro de Moscú, no que cada uno de los miembros del partido vivan del oro de Moscú. Usted me entiende perfectamente, sí. Y no se me salga por la tangente. Puedo asegurarle que este partido que nosotros estamos levantando no tiene oro de Moscú. Esto no causó ningún tipo de investigación judicial, pero sí causó una comisión parlamentaria para analizar lo que pedía específicamente la Fiscalía rusa. En ella se expresan en los siguientes términos. Estimado señor fiscal general, la Fiscalía General de la Federación de Rusia solicita asistencia jurídica con motivo de la instrucción del expediente penal número 18/6220-91 acerca de la sustracción ilegal por la dirección del CC del PECUS de recursos de divisas pertenecientes al Estado y su desplazamiento al extranjero. Los encargados de la instrucción reunieron pruebas fehacientes de que durante un largo periodo de tiempo, por orden de miembros del Politburó del CC del PECUS, del Banco Estatal de la URSS se sustraían cantidades de divisas en efectivo no pertenecientes al PECUS. Las divisas se llevaban ilegalmente al extranjero, donde se entregaban a los líderes de partidos que seguían la misma ideología que el PECUS, incluido el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido de los Comunistas de Cataluña y la Federación de Madrid de las Comisiones Obreras. Además, la carta de la Fiscalía de Rusia incluía los recibos que habían mandado los españoles que recibían el dinero y que fueron publicados tanto en el periódico El País como en el periódico ABC. Aparecen recibos a nombre de Serradell, parece referirse a José Serradell Pérez, aunque los recibos vienen firmados por Román, que podría ser su apodo. Y aquí aparecen, son en total 3, 4, 5, 6, 7 recibos, 19, 10, 82, $150.000 USA, 16 febrero 83, $75.000 USA, 14 de septiembre del 83, $75.000 USA, 16 marzo 87, $200.000 USA, 12 de mayo 87, $200.000, 26 de enero del 88, $200.000 y 11 de abril del 88, $200.000. En cuarto lugar aparecen recibos de I. Gallego, parece ser Ignacio, de 9 de agosto del 84, $100.000, 9 de octubre del 84, $20.000, 20 de noviembre del 84, $40.000, 6 de diciembre del 84, $50.000, 13 de junio del 85, $25.000 y 20 de diciembre del 85, $25.000. El señor Gallego falleció hace algún tiempo. Recibo de V. Cueto, parece ser Víctor, de 30 de junio del 87, de $100.000. Recibo de J. Iglesias, parece ser Gerardo, 1 sin fecha, de $100.000. Y recibos de J. Anguita, de 1 de julio del 88, $150.000, de 5 de octubre del 88, $50.000, de 10 de mayo del 89, $150.000, de 13 de noviembre del 89, $150.000 y de 21 de marzo del 90, $150.000. Esos son los recibos en fotocopia que obran incorporados con la documentación. Aquella comisión debió ser una de las pocas comisiones en las que no interesaba tanto lo que decía el gobierno como lo que decía el portavoz de Izquierda Unida en aquel momento, que era don Felipe Alcaraz. Efectivamente, la ruptura de relaciones que se establece, yo creo, a partir de la Secretaría General de Santiago Carrillo con la Unión Soviética. En nuestras relaciones con la Unión Soviética realmente lo que se deduce en muchos casos es la creación de excisiones en nuestro país, algunas de ellas todavía vigentes, como el PCP
el Partido de los Comunistas de Cataluña tan citado en esta ocasión. Por lo tanto, esos temas yo pediría que se apartaran, que no tienen nada que ver con la inscripción jurídica, la existencia legal del Partido Comunista de España como parte integrante de Izquierda Unida, que jurídicamente es una federación de partidos con la posibilidad de que se adscriban también personas no inscritas en partidos y que nosotros denominamos un movimiento político y social. Por lo tanto, señalar en principio esa confusión para, en ese sentido, separar las informaciones que se nos piden como Partido Comunista de España y las que se piden a otros partidos, que son el Partido Comunista de los Pueblos de España, una decisión que parte de 1984, efectivamente se dice en función de los intereses del PQS. Lo curioso es que si se compara el dinero que Rusia decía haber entregado al Partido Comunista de España, era bastante inferior que el que había dado a otros países. Tanto el Partido Comunista de Francia como el Partido Comunista de Portugal habían recibido bastante más dinero que el Partido Comunista de España, lo que denota que el PC nunca estuvo entre los favoritos de Moscú. Pero tampoco el PC fue llevado a los tribunales ni nadie lo solicitó. Hasta la fecha, el único partido al que se ha solicitado que se lleve a los tribunales por supuestamente haber incumplido la norma de no recibir financiación de gobiernos extranjeros es a Podemos, que en el año 2015 recibió hasta 5 demandas por presuntamente haber recibido dinero de gobiernos extranjeros, concretamente del gobierno de Venezuela y del gobierno de Irán. La teoría de que Podemos habría recibido dinero de Venezuela se basaba en que un grupo de profesores universitarios de la Universidad Complutense había constituido una fundación, la Fundación CEPS, que realizaba informes de asesoría a gobiernos internacionales, y entre ellos estaba el gobierno de Venezuela. Y los principales profesores de esa fundación, don Pablo Iglesias, don Juan Carlos Monedero, don Íñigo Errejón, doña Carolina Vescansa o don Luis Alegre, habían sido luego todos fundadores de Podemos. Que la prensa española sea vista como una caricatura por allá afuera. Portadas del presidente Chávez, supuesto presidente Chávez. Claro, los bolivarianos nos ven desde luego. Están a sueldo del régimen bolivariano, sobre todo por ellos, ¿no? ¿Como quién? Usted. Yo estoy a sueldo del régimen bolivariano. Usted ha colaborado con el régimen de Eso es estar a sueldo del régimen bolivariano. El profesor de la universidad. Lo ha estado. Complutense. Señor. Eso es lo que les queda a ustedes. Cuando ya no tienen argumentos, intentan insultar. CEPS era su tarjeta de visita en Sudamérica, con los distintos gobiernos. Y era más una tarjeta de visita vía universidad. Lo que pasa que coinciden, efectivamente, allí está Íñigo Errejón. Nosotros, realizando la tuerca en Canal 33, llamamos varias veces a Caracas, donde estaba viviendo Íñigo Errejón, para que entrase en el aire a comentar la actualidad política, ¿no? Aunque es cierto que la Fundación CEPS no solo había hecho informes para Venezuela, también había hecho informes para otros gobiernos como pudiera ser Brasil o Ecuador. En cuanto a la teoría de que habrían recibido financiación de Irán, se basaba en el hecho de que don Pablo Iglesias había trabajado como presentador de televisión para un programa de Hispan TV. Hispan TV es una cadena propiedad del gobierno de Irán. Tú has cobrado por trabajar para la televisión de Irán, para Hispan TV, has cobrado. Tú, un tío que el otro día arrancaste tu intervención aquí defendiendo a las mujeres, has estado presentando un programa para la televisión de los que les ponen el chador, cuelgan a los homosexuales de las grúas y la pidan a la adúltera. Tú has estado cobrando y te debía dar vergüenza. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. El señor Iglesias, que no se queda parado viendo esa frustración, pues consigue, un día me dice, vamos a ver una televisión iraní que se va a instalar en España y va a ser cabecera de Hispanoamérica también. Van a instalarse en castellano, para emitir en castellano, y se instalan en el barrio de Argüelles, y dice, y hombre, como comprenderás, a Irán con el petróleo le sobra la financiación. O sea, esto si quieren... Yo le digo, bueno, está bien, pero es una cultura totalmente distinta. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. Son contradicciones, por supuesto. Amparándose en estos dos datos, demandaron a Podemos por incumplir la ley de partidos políticos. El sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general es el exmilitante de Fuerza Nueva, don Miguel Bernart, el partido político Vox,
de don Santiago Abascal, una asociación judicial vinculada al comisario Villarejo y el abogado don José Emilio Rodríguez Menéndez, que se apuntó, no se sabe muy bien por qué. Y todas las demandas fueron archivadas por el Tribunal Supremo, por un hecho cronológico. Todos los contratos de la Fundación CEPS con Venezuela eran anteriores a que existiera Podemos. E igualmente, la contratación de Hispan TV de don Pablo Iglesias era anterior a que existiera Podemos. Por tanto, quienes habían recibido dinero había sido don Pablo Iglesias como presentador de televisión o don Pablo Iglesias y sus colaboradores como profesores de la Universidad Complutense. Porque yo dejaría al margen Podemos, porque aquí hay un aspecto muy importante. Yo dejaría al margen Podemos. Podemos es el partido que funda el señor Iglesias, el señor Monedero y alguno más. Periodistas y tertulianos como don Eduardo Inda o don Federico Jiménez de los Santos pueden estar convencidos de que Venezuela e Irán han financiado Podemos. Cuando es un partido antidemocrático, un partido financiado por dos dictaduras, por la venezolana, que se carga a los, que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos, financiado por la dictadura iraní, que cuelga homosexuales por el hecho de ser homosexuales y que lapida a mujeres. Y eso yo creo que algún día la profesión tiene que hacer la reflexión de por qué se ha dado tanta cancha, se ha blanqueado a este personaje. Pero en los temas de legalidad, la cosa no depende tanto de lo que uno pueda estar convencido, sino de lo que uno pueda demostrar. Y hasta la fecha no ha podido demostrarse una financiación de Podemos por gobiernos extranjeros. El querellante se limita a transcribir un artículo periodístico relativo a unos hechos que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompañe su denuncia con datos objetivos y accesibles. No aporta principio de prueba alguno que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en dicho artículo, sobre el que a su vez se sustenta la querella. Por todo lo dicho, no desprendiéndose del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva por parte de los querellados, al no poder identificarse su actuación en ilícito penal alguno, procede el archivo de plano conforme al artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.